Bueno, pues yo ya doy comienzo a la jornada de hoy, la última sesión de la Communication Career Week, una semana de formación que espero que a todos vosotros os haya servido para mejorar vuestra empleabilidad y favorecer vuestra inserción, ¿no?, en el mundo profesional, tanto sea con prácticas o los alumnos de último curso que ya ¿no?, se inician en su trayectoria profesional. Hoy la sesión es muy interesante, va a ser sobre procesos de selección y huella digital, dos conceptos que creo que son muy importantes y que, viendo la trayectoria de las sesiones que hemos tenido, autoconocimiento, LinkedIn, procesos de prácticas, creo que es el enlace perfecto para poder terminar esta semana de formación. Nos acompañan Pilar Pellés e Isabel Morales, ambas son el equipo de talento de Repsol. Tiene una dilatada trayectoria y, bueno, les dejo a ellas que se puedan terminar de presentar y que os puedan transmitir pues, toda la información que creo que va a ser importante para que afrontéis esos procesos de selección y conozcáis también todas las nociones sobre el tema de huella digital. Pilar, Isabel, bienvenidas y todo vuestro. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que es un placer estar esta horita con vosotros. Bueno, ya buenas tardes, ya casi en la hora de comer. Y bueno, pues ya hemos estado en otras ocasiones visitando presencialmente y ahora, bueno, la situación que tenemos pues a través de, ¿no?, a través de estas charlas virtuales, y siempre es un placer, ¿no?, compartir este ratito con vosotros. Isabel y yo ambas trabajamos, como bien comentabas, en Repsol, trabajamos como recruiters de selección. Y bueno, pues la verdad que lo que nuestro objetivo es pasar una horita con vosotros e invitaros a la reflexión y que al final, bueno, pues os pueda ser de muchísima utilidad todo lo que os estemos comentando, y al final de la sesión, pues todas las dudas que podáis tener, pues bueno, a ver si nos da el mayor tiempo posible para poder comentarla juntos, ¿vale? Por introduciros un poquito en la compañía, Repsol es una compañía energética con ya 90 años de historia, bueno, pues donde nos hemos dedicado a suministrar energía siempre de una manera limpia, segura, que sea asequible y sostenible, ¿no?, que es también un factor fundamental. Tenemos presencia mundial, concretamente estamos en 35 países, y como más representativo de nosotros, bueno, pues contaros que somos la primera compañía energética que se ha fijado el objetivo retador de llegar a cero emisiones netas en el año 2050, ¿no?, que bueno, pues es un reto en el que estamos subidos a este reto toda la compañía, y bueno, pues con el desafío y el reto que supone a nivel global en todos los ámbitos, ¿no?, tanto en tecnología como en el área digital, como en producción, como bueno, pues os podéis imaginar, toda la compañía está comprometida y apostando, ¿no?, por este reto. Nuestro ADN fundamental: somos una compañía innovadora, creemos en la diversidad en el ámbito más amplio de la palabra, ¿no?, la diversidad en todos los sentidos, y sobre todo muy comprometidos, como os decía, con la sostenibilidad. Entonces, bueno, sí que es verdad que para cantaros un poquito más os hemos traído un vídeo, pues porque siempre pues una imagen vale más que mil palabras, ¿no?, y nos gustaría proyectaros este vídeo resumen de la compañía, y así, bueno, pues podáis tener una visión más global de qué es lo que hacemos y bueno, en qué contribuimos. Os paso el vídeo.
Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, yo creo que ya nos conocéis un poquito más y ya vamos a entrar de lleno en el objetivo, ¿no?, de este ratito que vamos a pasar con vosotros, que como podéis ver aquí, lidero mi futuro y soy la mejor opción. Casi nada, ¿eh? El título yo creo que es bastante explícito y es bastante ambicioso, ¿no?, en lo que vamos a intentar contaros y en lo que nos gustaría ayudaros a reflexionar en esta hora que vamos a estar juntos, ¿vale? Eh, Cuando llega el momento de buscar empleo, ¿no? Ese momento tan importante y tan trascendental, una vez que, bueno, pues ya he finalizado toda mi etapa académica y llega el momento clave en el que yo, bueno, pues voy a empezar a incorporarme en el mundo laboral. Esta etapa, como os digo, tan importante, bueno, pues es como cualquier viaje o cualquier reto importante que vayamos a tener, ¿no? Tenemos que ser capaces de identificar qué etapas en este viaje o qué paradas van a ser importantes y en las que vamos a tener que focalizar un poquito más nuestra atención, ¿vale? Al fin y al cabo, como os poníamos en la diapositiva, yo quiero liderar mi futuro y quiero ser la mejor opción. Y para poder alcanzar este objetivo, bueno, pues es necesario que yo me pare en determinados momentos clave y piense, pues bueno, pues qué es lo que voy a hacer y marcarme una estrategia y unos pasos a seguir, pues en este caso, en lo que sería mi búsqueda de empleo, ¿vale? Como primer parada en el camino, o yo diría que incluso como primer arranque, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Bueno, pues qué sectores me gustaría trabajar, ¿vale? ¿A qué sector me quiero dirigir? ¿Qué empresas pues son un role model para mí, ¿no? Porque, bueno, además hoy día con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, con las redes sociales, con todas las webs, yo creo que podemos tener una información muy valiosa sobre qué empresas, en qué sector nos gustaría empezar a desarrollar nuestra carrera profesional y, bueno, pues estas empresas, tanto por su cultura, sus valores, la estrategia que podemos conocer de estas empresas, pues estarían acordes con los intereses o con los sectores donde yo quiero empezar a desarrollar mi carrera profesional, ¿vale? Otra parada importante en este momento, ¿no?, de búsqueda de empleo. Bueno, pues vamos a identificar sinergias con mis preferencias, es decir, este sector o estas empresas que he identificado tienen que estar acordes a mis intereses, a mi personalidad, a mis competencias, un poco a mi satisfacción profesional, ¿no?, que voy a desarrollar en el futuro. Porque, bueno, pues todos, si os dais cuenta en la diapositiva, como veis, todos tenemos tres ámbitos fundamentales que, confluyendo estos tres ámbitos, es donde vamos a tener nuestra zona óptima profesional, ¿vale? Todos tenemos unos intereses, tenemos, bueno, pues unas determinadas intereses que nos hacen movilizarnos o que nos hacen tener ciertas iniciativas, ¿no?, en temas que nos gustan. Por otro lado, todos tenemos nuestra personalidad, es decir, tenemos, bueno, pues una serie de factores que nos diferencian a la hora de cómo me gusta trabajar, cómo me gusta relacionarme. Soy más analítico, me gusta más estar integrado en equipos de trabajo amplios. Bueno, pues todos esos factores también están confluyendo en lo que sería al final mi zona de óptima. Y por otro lado tenemos competencias y habilidades que ya más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero al final yo tengo una serie de talentos adquiridos y naturales que he ido adquiriendo pues a lo largo de, bueno, pues de toda mi trayectoria académica, si he tenido alguna pequeña experiencia laboral, pero son competencias que hemos ido consolidando en mi perfil. Y todos estos factores, al final, son los que van a confluir en una determinada orientación profesional o una determinada carrera profesional hacia la que yo me voy a encaminar, donde es mucho mejor que confluyan estos tres factores y que además esté alineado con el sector donde me gustaría pues, empezar a trabajar, ¿vale? Otro dato que es fundamental y que yo creo que muchas veces, pues yo creo que intrínsecamente lo podemos tener, pero no lo pensamos, ¿no? Vamos a mantener una mente optimista, vamos a mantener una mente abierta y abrirnos a diferentes oportunidades que a lo mejor en un primer momento pues no habíamos considerado como una opción de mi zona de empleo, pero que oye, pues ahí están, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería yo creo que como la primera etapa o el primer momento clave en el que tendríamos que pararnos a reflexionar un poquito y ver, bueno, pues cómo voy a empezar el camino, ¿no?, que os comentaba. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es parar un momento y os vamos a lanzar una pregunta, ¿vale? Para ver un poco, bueno, pues qué opinión os merece, ¿no? ¿Qué creéis que es más importante en un proceso de selección? Cuando ya entro ya en un proceso, ¿el currículum, el primer contacto telefónico o la entrevista personal que haría posteriormente ya en la empresa? ¿Podéis ya votar?
pues no, efectivamente, en primer lugar, como importancia la entrevista personal, un poquito, un 15% primer contacto telefónico y muy sorprendente que el currículum, pues como que no lo habéis identificado, ¿no? Como importante en un proceso de selección. Es muy curioso, ¿vale? Bueno, pues seguimos avanzando. A ver si nos puede avanzar la presentación. Bueno, en cualquier caso, pues la verdad es que los 3 factores son importantes, ¿vale? Es cierto que cada uno va a cumplir un objetivo diferente, pero no podemos en ningún momento pensar que el currículum pues va a ser a lo mejor menos importante que el primer contacto telefónico o que la entrevista, sino que van a cumplir un objetivo diferente, ¿vale? Cuando nosotros estamos diseñando nuestro currículum, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que va a ser al final nuestra primera presentación a la hora de participar en un proceso o incluso en una compañía, ¿no? Es la primera imagen que van a tener de nosotros. No vamos a entrar a hablar en cómo se hace un currículum porque yo creo que probablemente habéis tenido muchas formaciones donde se os ha explicado, bueno, pues cómo hay que hacer un currículum, qué tiene que incluir. Únicamente os traemos un pequeñito consejo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el formato BEP2. ¿Qué quiere decir? Pues que un currículum tiene que ser breve, tiene que ser escueto, tiene que ser diferencial y, por supuesto, tiene que ser digital. Ya estamos en la era digital y, bueno, pues siempre los currículums ya tienen que ir en este formato, ¿vale? 1000 formatos de currículums, probablemente muchísimos estupendos. Lo único, pues atendiendo a estas 4 un poco pues reglas, ¿no? que tienen que cumplir. Tenemos que intentar destacar siempre lo más importante y siempre que tienen que ir personalizados a la oferta de empleo en la que yo esté optando, ¿vale? Y bueno, pues tener un poco, pues como decimos, si es mi primera imagen, pues por poneros un ejemplo, si yo a lo mejor quiero compartir mi currículum en una empresa innovadora, digital, y a lo mejor mando un currículum en Word, que le pongo la fotografía, por supuesto, en el lado de izquierdo, así en un ladito, y además resulta que lo hago en un formato de letra, pues como muy clásica, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Ahí tenemos que ser un poco también pues coherentes en cuanto a cómo nos presentamos y que vaya un poco alineado a la empresa donde vamos a presentar nuestra candidatura, ¿vale? Tiene que tener capacidad de síntesis. Es decir, un currículum ya tendré momento en las entrevistas de entrar y profundizar en toda mi experiencia y en todas las acciones o retos que ya he llevado a cabo. Entonces, bueno, pues el currículum sí que tiene que recoger lo más importante, pero siempre de una forma que sea escueta y que sea sintética, ¿vale? No podemos, bueno, pues hacer 5 o 6 hojas de currículum, ¿no? Y bueno, pues diferencial, pero dentro de diferencial tampoco nos vamos a ir a la excesiva creatividad, ¿no? Os lo digo porque a veces, Isabel lo puede ratificar, hemos recibido currículums con una cantidad de cuadros, letras, colores, dibujos, que bueno, pues mira, en un proceso de selección, si a lo mejor tu currículum es el primer valorado por un recruiter, pues bueno, a lo mejor ahí incluso pues puedes tener un poquito más de suerte, ¿no? De que lo puedan ver de forma profunda, completa, pero cuando a lo mejor en un proceso de selección, imaginaros, hay 100 candidaturas, pues bueno, pues un currículum demasiado recargado, con demasiadas florituras y que no sea legible de una forma clara, bueno, pues al final, en vez de ayudar, pues digamos que sería todo lo contrario, ¿no? Que no ayudaría en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que siguiendo estos 4 criterios, por así decirlo, estos 4 consejos, bueno, pues seguramente que vuestro currículum va a ser estupendo, ¿no? Y ahora os doy la palabra con Isabel, que os va a hablar de la huella personal digital, que es súper importante también en este sentido. Isa, cuando quieras. Gracias, Pilar. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de lo que es la parte de huella digital, de lo que es la marca personal y también de todas esas competencias nuevas que tienen que ver mucho con el mundo de la digitalización. Hay un detalle que ha comentado Pilar que a mí me hace siempre mucha gracia y es que tenemos que ser escuetos, tenemos que pensar en cómo nos presentamos. Os voy a contar un caso concreto que puede parecer una broma, pero yo me he llegado a encontrar un currículum de una persona que ponía en idiomas castellano e inglés y sus respectivos niveles y ponía japonés nulo. Es decir, fijaos a qué nivel llegamos como seres humanos, que si yo no hablo un idioma, ¿para qué lo voy a poner, no? Pues esto que parece gracioso, cuando tienes 200 candidaturas que leer, tienes muy pocos segundos para que una candidatura te genere un impacto positivo.
Y eso es algo que no depende del recruiter, depende del candidato. Y tú lo tienes que trabajar. Si quieres generar impacto, tienes que hacer algo distinto. Aparte del currículum tradicional, sabéis que se ha puesto mucho de moda el videocurrículum. Es grabarte un pequeño vídeo, tenerlo colgado en tu espacio de LinkedIn y compartirlo con tu recruiter. Es decir, seamos originales, seamos diferentes y generaremos impacto, porque estamos en un mundo en el que estamos todos tan sometidos a muchas imágenes y muchas cosas que nos restan atención en ocasiones, y los recruiters no somos diferentes. Entonces, pues tampoco tenemos todo el tiempo que querríamos dedicar a cada candidatura recibida para gestionarla, leerla, leer entre líneas, ¿vale? Entonces, esa parte del currículum, generemos impacto. Factor importante a tener en cuenta, mi huella digital. La empresa tiene diferentes maneras de acceder a nuestros datos y a nuestra experiencia como profesionales, ¿vale? Independientemente de que seamos profesionales más junior o que seamos profesionales más senior. Todo lo que hacemos en Internet, todo absolutamente deja huella. Esta huella que la vamos nosotros dejando, ya no porque consultes determinadas páginas web, que a eso las empresas no tienen acceso como norma general, sino por todas las publicaciones que hacemos a diario en redes sociales, genera un impacto. Es decir, nuestra interacción en redes sociales que consideramos de ámbito personal y privado, aunque no lo creamos, impacta en nuestro ámbito profesional, ¿vale? Hay una línea muy finita entre lo personal y lo profesional que tiene que ver sobre todo, que impacta sobre todo en las redes sociales, así que tenemos que ser cautelosos. Con el lenguaje que usamos, ¿vale? ¿Para qué usamos cada tipo de red social? Como comentábamos antes, imaginaos que busco un puesto que requiere ser innovador. Y yo voy con un currículum pues en papel a las oficinas, un formato en blanco y negro con mi fotito a la izquierda. A ver, pues no es la manera. La manera es meterme en su web, ver cómo es esta empresa, crear un currículum ad hoc, mostrar mis habilidades para de verdad ser original, ser innovador y generar impacto. Mi currículum y mi presencia en redes, digamos que van unidos, ¿no? Y que mi forma de pensar también va unido a eso. Y todo conforma lo que soy yo como persona, que no es muy distinto de cómo voy a ser yo como candidato. A no ser que sepamos desdoblar la personalidad, pero como norma general, las personas somos lo mismo cuando entramos por el torno para fichar, para entrar a una empresa, que cuando salimos, ¿no? No sé si sabéis que hay un promedio, digamos, de 7 segundos, que es lo que tarda una persona en ponernos una etiqueta. En etiquetar a alguien dentro de una casilla mentalmente, ¿vale? Esto es inevitable que los demás lo hagan, pero también está en nuestra mano el mostrarnos y que esa etiqueta sea la que nosotros queremos que nos pongan. Entonces hay que liderar en este sentido lo que los demás ven en mí, lo que los demás piensan de mí, ¿no? Y lo que verdaderamente no me define, no quiero que me defina de cara a otros. Entonces ahí cobra especial importancia el cómo te muestras, ¿no? Y si pasamos una hacia adelante, eso es. Vamos a lanzar esta preguntilla, que es para ver quiénes de vosotros pues tiene perfil en estas redes sociales. Bueno, vale, es lo que imaginábamos. El 100% de nosotros tiene presencia en alguna de estas redes. Fenomenal. Pues vamos ahora a vincularlo con esta otra pregunta. A ver. Vale. ¿Quiénes de vosotros las usáis pensando en vuestro futuro laboral? Bueno, me sorprende. Luego hablaremos en el turno que tenemos reservado para conversar y resolver dudas. Hablaremos de esto, porque bueno, me sorprende muy gratamente ver que ya estamos en ese movimiento, ¿vale? De usar las redes sociales para no solamente para la búsqueda de empleo, sino pensando en mi futuro profesional, ¿vale? No en mi presente profesional. Esto es muy importante. No sé si sabéis, bueno, la slide que estamos presentando ahora mismo es curiosa porque, bueno, como veis aquí, se ve una imagen de una persona, en este caso es un candidato, y cómo va arrastrando pues una serie de redes sociales, ¿no? Y esto es porque el candidato no es lo que el candidato ha estudiado o lo que el candidato es físicamente, sino todo lo que va
teniendo en esa interacción en redes sociales. Y eso conforma tu marca personal. Tu marca es única y la defines tú. Si veis aquí, más del 80% de los profesionales de recursos humanos asegura consultar las redes sociales de los candidatos preseleccionados antes de contratar. Y además, casi un 60% considera que los candidatos que son activos en redes tienen más oportunidades que aquellos que son inactivos. Esto ya nos da un detalle. Hay que ser activos en las redes sociales y hay que serlo de manera inteligente. Las empresas son muy conscientes de que estar presente en redes o en canales digitales cuenta y mucho. De hecho, para los primeros que cuenta es para la empresa, cómo se muestra, cómo impacta en otros, cómo vende su producto. Pero es que también es importante para ti y tu marca personal, porque ya no es suficiente con tener un perfil, sino que tienes además que mostrar actividad en las redes, es decir, llamar la atención de los profesionales de selección, ir un pasito más allá. Esta es la importancia de lo que nosotros transmitimos en redes, que llega a complementar lo que es tu perfil como profesional, ¿vale? Ahora os voy a poner algunos ejemplos concretos, pero bueno, para que también entendáis, más del 30% de las organizaciones afirman que han desestimado candidaturas de algún aspirante por su perfil en redes sociales. Esto puede parecer impactante, pero en realidad es algo que ocurre. Y es porque en ocasiones nos pensamos que si yo pongo en Facebook, por ejemplo, un comentario, pues imaginaros, que haga apología a la violencia o incluso a la discriminación o que promueva el consumo de drogas, de alcohol o uso de imágenes poco apropiadas. Y una recruiter accede a mis datos o accede a una foto que está posteada con un comentario mío. Este aspecto va a influir en cómo el reclutador va a verme como postulante a una oferta. De hecho, Facebook ocupa el primer lugar en la lista de canales revisados por los profesionales de recursos humanos, muy seguido de LinkedIn y de Instagram, que ya ocupa la tercera posición. Ha desbancado a Twitter. O sea, fijaros que de estas 3 redes que los profesionales de selección consultamos, solo una de ellas está definida como red profesional, que es LinkedIn. Las otras 2 son redes personales, pero están muy vinculadas a cómo nos presentamos de cara al mundo, ¿vale? Os pongo ejemplos concretos. Imaginaos que estoy aplicando a una oferta de editor en un periódico y estoy en fase final de entrevistas. Y entonces mi reclutador dice, pues voy a ver si esta persona pues tiene perfil en Instagram para ver qué es lo que publica, qué le interesa, porque me ha dicho en la entrevista que le interesa muchísimo el movimiento medioambiental. Y van a tu Instagram y no solo no encuentran nada relacionado con ese movimiento, sino que además en tus publicaciones tienes una forma de comunicarte pues un poco básica, cometes faltas de ortografía. ¿Esta sería la mejor carta de presentación para tu candidatura? Evidentemente no. A eso nos referimos con cuida tu marca personal, ¿no? Muéstrate en redes y haz que marque la diferencia. Aquí hay 4, digamos, parecen 4 móviles, pero bueno, son digamos, 4 aspectos fundamentales acerca de cómo debemos mostrarnos en las redes sociales, ¿vale? Para marcar la diferencia. Es importante que sepamos que un recruiter no se va a centrar en quién es mi pareja. Un recruiter se va a centrar en qué conocimientos esta persona dice tener y voy a ver si encuentro en redes algún hecho que soporte lo que me ha contado en una entrevista. Incluso a veces se hace esta búsqueda previa a una entrevista para tener toda la información a tu alcance antes de entrevistar al candidato y así no ceñirte solo al currículum. ¿Qué networking tiene esta persona? ¿Qué habilidades de comunicación muestra esta persona, más allá de lo que ha redactado en un currículum que tiene previamente preparado? ¿Y qué habilidades digitales tiene? Cuando hablamos de conocimientos o de cómo mostrar mis conocimientos en determinadas áreas, pues me refiero a mostrar conocimientos relacionados con tu área profesional. Es decir, pues compartir documentos científicos, compartir tus logros en materia de investigación o tus proyectos personales, participar en canales específicos de tu área de conocimiento, unirte a grupos especializados en LinkedIn, por ejemplo. Esto ya habla de ti y ya habla de lo que tú conoces y lo que te interesa como profesional. Es decir, tú mismo estás desviando el foco de tu red social a un aspecto mucho más profesional. Y por lo tanto, el recruiter que no le interesa mucho, la verdad, cómo es tu vida a nivel más personal, que lo que necesita es complementar tu currículum, ha encontrado esa información. El networking, pues es muy importante y habla muy bien de ti. Ser activo en tu círculo de profesionales y de colegas de estudios, ¿vale? Es súper importante mantener el contacto y rodearte de personas de las que puedas aprender mucho y que además te puedan ayudar.
a impulsar tu desarrollo profesional. Pues pueden ser profesores que has tenido durante la carrera, pueden ser profesores que te han hecho pues, la supervisión en tu proyecto de fin de grado, ¿vale? Esto es importante, ya no solamente porque tú recibes ayuda, sino porque en el futuro tú puedes ser esa palanca que ayude a otros. Y ese networking, creedme, funciona muy bien porque la mayoría de empleos hoy en día se consiguen por networking, porque conoces, has tenido oportunidad, has tenido oportunidad de trabajar con profesionales de tu ámbito y a futuro te vuelves a encontrar. Y ven en ti pues, un valor añadido para su actual compañía y ellos mismos te proponen para ese puesto. A esto me estoy refiriendo con el networking, es importante. Y a vosotros, al inicio de vuestra carrera profesional, más. Fundamental. Rodearos de personas que os impulsen, ¿no? La comunicación, pues claro que es importante. La forma en que te expresas, que redactas, incluso pues si cometes faltas de ortografía en una publicación, como había dicho antes. Y ya por último, las habilidades digitales, que esto puede parecer muy fácil, pero tener habilidades digitales no es usar las redes sociales, es usarlas con cabeza, es adaptarte pues, a los cambios, ¿no? Es tener competencias digitales. Y os preguntaréis, ¿y cuáles son estas, no? ¿Y qué diferencia hay con las competencias normales? Pues mirad, aquí tenemos un poquito un cóctel de lo que nosotros consideramos que son competencias a valorar en un nuevo profesional, como podríais ser vosotros, que sois personas que os incorporáis al mundo laboral y que estáis llenas de ganas y con muchas experiencias pasadas que os han enseñado lo que ahora sois, ¿no? Pues esa creatividad e innovación, esa colaboración, esa capacidad para adaptarte en un entorno digital es incluso más vital, porque es un entorno que no para de cambiar, donde la creatividad te va a conducir hacia la innovación y la innovación va a conducirte hacia la transformación de cosas que establecían pues, compañeros antes de un modo y que tú puedes ser ese punto de vista distinto para cambiarlo, ¿no? El usar herramientas digitales para colaborar, el también saber ponerle ese puntito humano, esa inteligencia emocional, ¿no? Es ese puntito humano en un entorno que es cada vez más virtual, el saber conectar con el otro, el comunicarnos de persona a persona, el ser flexibles, polivalentes y tener un autoaprendizaje. Esto es importante. Nosotros somos los que tenemos que liderar nuestro aprendizaje. Ya esto de encomendarlo a una empresa no nos vale. Hemos nacido en la era digital y tenemos que demostrarlo, ¿vale? Nuestro entorno laboral está continuamente cambiando a mucha velocidad y la tendencia ya es poder trabajar desde cualquier lugar, al margen del COVID, que creo que nos ha achuchado un poquito este virus. Tenemos que mantener esta red de relaciones externas e internas dentro de la que sea nuestra futura compañía, ¿no? Para colaborar y para aprender. Y además, ser capaces de cuestionar las cosas sin ofender al otro, cuestionarlas desde un punto de vista distinto y entender la colaboración y los cambios generacionales como lo que son, oportunidades de crecimiento. Muy bien. Bueno, pues como súper interesante todo lo que nos ha estado contando Isabel y bueno, pues como veis aquí estamos en un cambio de era, ¿no? Y esto al final, bueno, pues hace que la capacidad de adaptación y la capacidad de cambio y sobre todo, como decía Isa, esa capacidad de autoaprendizaje, ese dinamismo, ese no tener miedo a transformar, esa innovación continua, bueno, pues va a ser algo que va a ser fundamental y que probablemente pues muchos de vosotros ya lo estáis viviendo en el ámbito académico, ¿no? O sea que pues va a ser lo mismo, va a ser una continuación cuando ya entréis en un entorno laboral. Aquí tenemos otra pregunta para lanzaros, pero yo creo que vamos a pasar directamente bueno, pues a que veáis las diferencias que puede haber entre el contacto telefónico y la entrevista personal, ¿vale? Porque, ¿qué marca el éxito de una entrevista? Bueno, pues probablemente muchos pensaréis que va a ser más la entrevista personal, ¿vale? Bueno, pues en realidad el éxito yo creo que son igual de importantes y nos lo van a marcar las dos cosas, ¿no? Tanto la entrevista telefónica como la entrevista en competencias. Lo que cambia es el objetivo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que yo voy a tener en un primer contacto telefónico, ¿no? En una entrevista telefónica? Bueno, pues el objetivo es poder tener o pasar a una entrevista personal, ¿vale? Con lo cual no es un objetivo nada despreciable ni para quitarle nada de importancia, ¿vale? Lo que pasa es que requiere pues una serie de habilidades o poner en marcha una serie de recursos
diferentes que luego va a ser en una entrevista con competencias que es más en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Pues que seáis conscientes de la importancia, igual que antes ya os hemos contado que el currículum tampoco hay que dejarlo de lado porque, oye, va a ser mi primer contacto, ¿no? La primera etiqueta que decía Isa, ¿no? Que van a tener de mí en una compañía, bueno, pues la entrevista telefónica, teniendo en cuenta el objetivo que cubre de que yo pueda llegar a una entrevista por personal, bueno, pues tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer en esa entrevista telefónica? Que probablemente yo creo que muchas veces, pues a lo mejor no se hace. Bueno, pues también tengo que prepararme esa entrevista. ¿Por qué? Porque es una entrevista muy breve y en muy poquito periodo de tiempo yo tengo que ser capaz de demostrar la disponibilidad que yo voy a tener hacia ese puesto de trabajo, el interés que me está generando esa empresa. Yo previamente, bueno, pues una vez que he hecho un currículum, yo ya tengo que tener cierto conocimiento, lo que hablamos en el inicio, ¿no? Si yo inicio el camino hacia mi futuro laboral, yo ya sé qué sectores me voy a dirigir y si he hecho un currículum en una oferta, por supuesto he tenido que saber o tener más información sobre esa empresa. Y ese interés es el que yo también tengo que demostrar en ese contacto telefónico. Por supuesto, la motivación, las ganas que yo tengo de acceder a ese proceso de selección, bueno, pues os parecerá a lo mejor algo como muy obvio, pero desde luego en entrevistas telefónicas pues hemos visto absolutamente de todo. O sea, incluso, bueno, pues personas que prácticamente no te dedican la atención, que sabes que no están escuchando bien lo que estás diciendo, que a lo mejor no te atienden centrándose en ti como deberían hacerlo, que a lo mejor no te saben decir ni siquiera cuándo han echado el currículum o a qué oferta, incluso muchas veces, ¿no? O sea, nos estamos encontrando, bueno, pues mucha variedad en este sentido, ¿no? Y sobre todo, muéstrate un buen comunicador. ¿Aquí qué quiere decir buen comunicador? Bueno, pues que tampoco hace falta explayarse y contar todo el perfil profesional que yo tengo, ¿no? Porque es una entrevista muy breve. Ya cuando llegue el momento y cuando ya entre en la entrevista en profundidad, bueno, pues yo ya podré contar todas mis experiencias e intentar, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entrar más detalle en primera persona en los logros y en qué aporto. En esta entrevista telefónica, bueno, pues tengo que ser capaz de ser escueto, pero sí, bueno, para ya empezar a enseñar un poquito, bueno, pues por qué puedo ser el mejor candidato para ese puesto y por qué merece la pena, pues que yo luego pase a la siguiente entrevista, ¿vale? En las entrevistas ya personales, ¿no? Bueno, personales o, bueno, ahora mismo, bueno, pues como ya sabéis, tenemos nuevos escenarios y son pues con videoentrevistas y, bueno, pues otro tipo de entornos debido a la situación que tenemos y que probablemente va a seguir ya así en el tiempo y, bueno, pues ya lo que es el tú a tú, pues en muchas ocasiones probablemente pues no va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, pues que ya ha entrado en otro nivel, ¿vale? En esta entrevista. Y aquí sí que tenemos que poner en marcha otra serie de competencias, ¿no? Y ser capaces de expresar de la mejor manera pues los logros que yo he obtenido. Siempre es fundamental esos logros en primera persona, ¿vale? Diréis, bueno, es que yo a lo mejor si no he tenido experiencia profesional, pues bueno, no tienes experiencia profesional, pero tienes experiencias que has ido viviendo pues a lo largo de toda tu etapa académica, en hobbies o proyectos que hayas hecho fuera a lo mejor del entorno más, ¿no? Académico, de cosas que hayas podido llevar a cabo, ¿no? O sea, que todo aporta, ¿vale? Sí que es bueno que transmitas tus conocimientos, tus inquietudes, tus expectativas. Parece que hay una creencia de que no es bueno, ¿no? Preguntar en una entrevista, ¿no? Pues oye, es el momento en el que es un momento de la verdad, por decirlo de alguna manera, en el que una vez que ya hayas podido transmitir todos tus conocimientos y por qué eres la persona más adecuada para esa posición o para esa oferta de empleo, bueno, pues también tienes momento de que muestres tus inquietudes, tus expectativas profesionales, que aproveches a hacer todas las preguntas que puedas tener, ¿no? Respecto tanto a la compañía, al puesto, a tu futuro profesional, a tus oportunidades de desarrollo. En la entrevista por competencias es el momento en el que hay que aprovechar, ¿vale? Para poner encima de la mesa esas inquietudes que también podéis tener, ¿vale? No sé, Isa, si quieres añadir algo más en cuanto a las entrevistas. Yo lo único que añadiría es que, digamos que el proceso de selección, para mí no hay una fase que sea más importante a otra, sino que una fase te abre la llave a la fase siguiente. Si lo vemos como si fuera un juego en el que tú no vas a llegar a una entrevista por competencias si tu currículum no ha sido atractivo y tampoco vas a llegar si tu entrevista telefónica no ha sido impactante,
te das cuenta de lo vital que es que en cada fase estés atento a lo que te toca, ¿no? Digamos que es un concurso y hay que luchar cada momento para tener oportunidad de pasar al siguiente nivel. La entrevista telefónica para mí, como consultora de selección, siempre ha sido un paso muy importante, porque define mucho cómo es la persona. Creo que cómo nos mostramos a los demás cuando nos pilla de imprevisto es verdaderamente como somos. Entonces, es importante que cuando te suena el teléfono, si estás en búsqueda de empleo, prestes plena atención a quién te llama. Y si no te ves capaz, porque te pillan en un momento que no es el momento adecuado, no está mal decir, oye, me coges fatal en un momento personal que no puedo atender ahora mismo esta llamada, ¿es posible que cerremos otro hueco? Al recruiter no le va a importar, lo va a preferir. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser maduros y saber que tenemos ese momento de la verdad y hay que usarlo. Y luego otro factor muy importante también es, como veis aquí, después de la entrevista, porque no sé por qué a veces pensamos que ya he realizado la entrevista, bueno, pues ya, ahora ya espero y ya me tienen que decir el resultado. No, 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 el proceso de selección continúa abierto, ¿vale? Y aparte, bueno, pues por supuesto, demostrar mi disponibilidad una vez que ha finalizado la entrevista, pues luego hay que seguir teniendo cierto interés, se puede incluso consultar al recruiter qué tal va el proceso de selección, seguimos estando disponibles, seguimos teniendo toda la predisposición del mundo, pues oye, a lo que también nos puedan requerir, ¿no? En el caso de que nos pidan pues alguna información adicional, volver a hacer una entrevista, pero bueno, el proceso de selección continúa, ¿vale? Tras la entrevista. Eso es. Bueno, pues que lo importante, volvemos un poquito al origen, ¿no? de mi viaje. Como veis, es un viaje en la búsqueda de empleo que tiene diferentes paradas que son importantes, que cada una va a cumplir un objetivo diferenciado y no, como decía Isa, una no va a ser más importante que la otra, pero a lo mejor, bueno, pues sí cambia la naturaleza, ¿no? De lo que yo voy a tener que aportar en ese momento, que ni mucho menos va a dejar de ser menos importante un momento que otro, ¿no? Y sobre todo tener muy en cuenta las redes sociales, que es fundamental, tener en cuenta el entorno digital en el que nos estamos moviendo. Estamos en la era de la información, en el que, pues como os decía Isa, ¿no? Todo cuenta y hay que tener en cuenta una serie de factores pues, que a lo mejor antes pues, no estaban tan presentes, ¿no? Y sobre todo vuestra marca personal, tenéis que liderar la imagen que queréis proyectar y ser capaces de liderarla y ver hacia qué caminos lleva, ¿no? Hacia qué paradas queréis llegar, ¿no? Con vuestra marca. Y veo que tenemos algunas preguntas. Pues nos ponemos a ello. Yo creo que justo, vamos, sí. Mira, perfecto. Vamos fenomenal de tiempo para, bueno, pues que podáis hacernos las preguntas y nosotras encantadas. Mira, Pilar, Isabel, si queréis os traslado yo las preguntas para que resulte más cómodo. A ver, una de las primeras nos trasladaban, a la hora de aplicar a un trabajo, ¿recomiendan quedarse dentro de su zona de confort o tomar riesgos? Yo creo que en este sentido la pregunta no queda muy clara, pero puede ser hasta qué punto debe adecuarse demasiado el puesto al que aplicas con tus competencias o no, hasta qué punto debes arriesgar a la hora de solicitar una oferta que no sea excesivamente para tu perfil, ¿no? Vale. Pilar, ¿respondes tú o yo? Mira, yo ahí me iría un poquito a lo que hemos comentado antes, ¿no? A la reflexión un poco de cuáles son mis intereses, cuáles son mis competencias, dónde está mi personalidad y dónde está el sector en el que yo me quiero dirigir, ¿no? Era un poco esa reflexión que decíamos. Ahí nos tiene que indicar un poco el camino de dónde sí o no tenemos que aplicar una oferta. Hombre, es cierto que también tenemos que tener un cierto realismo en el sentido de que si ahí tengo una oferta de empleo en el que sé que están pidiendo un perfil senior o con muchos años de experiencia, pues probablemente no sea la oferta en la que yo me pueda dirigir en ese momento. O sí, a lo mejor, si es una empresa que me interesa mucho, puedo entrar y puedo ver qué planes de empleo tiene, pues para recién licenciados, que muchas compañías, pues como nosotros, ¿no? Tienen su plan para recién licenciados o nuevos profesionales. Y ver un poco si verdaderamente la empresa me interesa, pues oye, ver qué canal de empleo tiene, ver si surgen oportunidades, pues eso lo decimos, ¿no? Para perfiles un poquito más junior y profundizar un poquito más, ¿no? Que a lo mejor esa oferta en concreto escapa exactamente a mi perfil, pero no quiere decir que no hay otras vías, ¿no? Y que yo pueda mostrar mi interés. Ahora, sí es cierto que si en un perfil a lo mejor con más años de experiencia, si a lo mejor yo no aporto esa experiencia, pues hombre, a lo mejor no es... Claro, o si yo, por ejemplo, soy camarero y aplico a una vacante de ingeniero de procesos en una refinería,
y mi titulación es licenciado en Derecho, o sea, me parece un riesgo a asumir demasiado alto. Pero, por ejemplo, yo soy un recién titulado en Matemáticas e Informática y piden un perfil junior que tenga a partir de 2 años de experiencia en procesamiento de datos, yo me puedo arriesgar. Sí, ahí sí, claro, ahí sí. Yo creo que queda muy clara la respuesta. La siguiente pregunta la voy a enlazar con otra que hay más adelante, pero es sobre cómo creéis que la COVID afectará los procesos de selección. La enlazo con otra pregunta que venía a continuación y es, ahora que muchas entrevistas se hacen de manera digital, ¿qué recomendáis para marcar la diferencia o cómo vosotras habéis adaptado vuestros procesos de selección? Muy bien. Esta pregunta es interesante porque ya hace tiempo que las empresas se habían planteado determinadas fases de la selección, digitalizarlas. De ahí que haya muchas empresas que hacían pequeñas videoentrevistas lanzándote unas preguntas, tú te grababas con el móvil, lo dejas enviado y eso es como un prefiltro, ¿no?, para saber quién accedía a ese momento de entrevista presencial. Ahora digamos que esto se ha revolucionado del todo, porque aparte de esas mini entrevistas que ya nos dan un marco de cómo es el candidato, tenemos la entrevista así, digital. Esto va a continuar así. Las empresas no van a ir un paso hacia atrás, no vamos a ir un paso hacia atrás, vamos a ir varios hacia adelante. Y tenemos que acostumbrarnos a mostrarnos en el entorno digital. ¿Cómo causar impacto cuando alguien me ve en una imagen? Yo más bien diría cómo no causar un impacto negativo. Es complicado causar un impacto diferencial cuando tu presencia es simplemente este cuadradito, pero está en tu mano no causar el impacto negativo. Cuida tu presencia, que esto siempre lo recomendamos, pero sobre todo cuida el entorno. Es decir, intenta que los teléfonos estén sin sonido cuando vas a atender esa entrevista, intenta estar en un lugar luminoso, intenta que tu imagen y sonido se proyecte adecuadamente. No, pues si te piden, por ejemplo, que muestres algún caso práctico que te han podido enviar previamente y estás presentando pantalla, da muy mala imagen que en esa pantalla o en ese escritorio tengas un montón de cosas que tienen poco que ver con el entorno laboral, o que tengas interrupciones continuas en el ordenador con pop-ups de notificaciones. Esto es lo que sí podemos cuidar, ¿vale? ¿Cómo generar impacto? Bueno, pues podemos comenzar la entrevista bailando, pero me parece que el impacto va a ser igualmente negativo, ¿no? Hay que cuidar más el no generar un impacto negativo. Sí, y sobre todo algo importante que decía Isabel, ¿no? La presencia. La presencia, no en el sentido, lógicamente, porque va a ser algo más digital, pero estar presente, que todo, el 100% de tu foco de atención esté en la entrevista que estás haciendo en ese momento. Eso es. Estar la presencia en el sentido de estoy ahora mismo aquí y todo el 100% de mi atención va focalizado en la entrevista que estoy teniendo, ¿no? Eso es. Y luego cuidar a lo mejor la capacidad más del lenguaje, lo que hablábamos, ¿no? Con las competencias digitales, pues es una nueva forma de comunicación. A lo mejor estás perdiendo, pues ese tú a tú, ¿no? Ese lenguaje no verbal, pues digamos que en un entorno digital pues deja de tener cierta importancia y cobra más importancia pues el estilo de comunicación, Claro. cómo articulo mis mensajes, cómo voy exactamente a lo que se me está preguntando, cómo traslado los logros en primera persona. Yo creo que ¿Cómo me intereso por el interlocutor? totalmente, Es importante. generas el impacto necesario. Luego, como decía Isabel, muy bien dicho, es más el no generar un impacto negativo, ¿no? Porque en ese sentido, bueno, pues sí que es verdad que cosas que os contamos que parecen como de sentido común, pues es que es el menos común de los sentidos muchas veces, ¿no? Y de verdad que a veces se trasladan comportamientos de candidatos bueno, pues que muchas veces creemos que es importante, ¿no? Que seáis conscientes de ello y reflexionéis sobre ello y lo tengáis muy presente, ¿no? En los procesos. Muchas gracias, lo comparto totalmente. Os lanzo otra pregunta, está más vinculada de dónde está el límite de la humildad, ¿no? En una entrevista de trabajo. Está claro que hay que mostrar tus logros, tus habilidades, ¿no? Pero a veces puede resultar complicado. Si tenéis algo que añadir a este respecto, ¿no? De cómo no mantener esa humildad, pero sin que sea excesiva. Pues mira, yo creo que ahí, no sé si Isa también os puede complementar algo más, ¿no? Pero yo creo que nuestro carácter en España somos en ese sentido un poco que nos cuesta hablar de nuestros logros o nos cuesta expresarlos, ¿no? De una forma pues como muy evidente y transparentarlos, ¿no? Porque parece que puede quedar un poco como de soberbia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que
no, o sea, simplemente pues haciendo referencia a lo que te están preguntando. Es decir, si a ti te están preguntando, cuéntame qué proyectos has podido desarrollar, pues a lo mejor todavía no me he incorporado al mercado laboral, ¿no? Pero en la carrera yo he tenido un par de proyectos con colaboración, además, pues con a lo mejor o echando una mano, participando en proyectos, a lo mejor incluso pues con profesores, pues yo lo expongo, y porque al final es lo que me están preguntando y es sobre lo que yo voy a aportar. Yo voy a contar mi experiencia. En el momento en el que uno cuenta su experiencia en primera persona y va referida a lo que te han preguntado en la entrevista, pues perfectamente. Porque al final estás contando tu experiencia, tus vivencias y tu realidad. Con lo cual, pues perfecto. Otra cosa es, pues a veces ocurre, ¿no? Que haces una pregunta y al final, bueno, pues el candidato termina contestándote de otras 20 cosas por intentar demostrar, ¿no? De fíjate todo lo que sé, y a lo mejor no es en ese momento lo que se está buscando, ¿no? O incluso ni siquiera se está valorando la competencia, ¿no?, que crea la persona. Entonces, yo creo que es ceñirte bueno, pues en cuanto a lo que te están preguntando, traslada toda la experiencia que hayas vivido y todos los conocimientos que tengas. Eso siempre es fundamental y muy positivo. Yo además aquí añadiría, Pilar, una distinción importante para las personas que trabajamos en selecciones. Cuando nosotros lo que queremos saber es qué hace la persona, lanzamos un tipo de preguntas claras. Ese es el momento de que tú hables de ti. Y además es inequívoco, ¿eh? O sea, no damos lugar a dudas, porque en ocasiones incluso las personalizamos. ¿Qué hiciste tú en ese proyecto que tuvo éxito? Claro, y hay otros momentos que hay que hablar del equipo, que hay que hablar de los demás, de lo que aprendes de otros, de cómo trabajar con otros te hizo conseguir aquello, ¿no? Pero no hay que tener miedo a hablar de uno mismo y sus logros, siempre y cuando también sepamos poner en el lugar cuál fue nuestro papel dentro de ese logro. Eso es. Tu experiencia, ¿no? Tienes que contar siempre tu experiencia. Eso es. Cómo lo has vivido en primera persona. Eso siempre es importante. No sé si... Enlazo con esta pregunta. No sé, Pilar, si querías continuar. No, digo que no sé si les hemos aclarado. Bueno, yo creo que viendo las preguntas que están surgiendo, esta enlaza un poco con la que estábamos ahora resolviendo, y es en cierta manera no con los puntos fuertes y con la humildad, sino también cómo saber uno trasladar esas debilidades, ¿no? O esos puntos que son, ¿no?, los 3 puntos fuertes, 3 puntos débiles, los que a veces se pueden encontrar, ¿no?, en una entrevista, ¿no? También, pues, ¿no?, una de las preguntas hace alusión a cómo enfocar, ¿no?, esa respuesta, porque parece que nunca está en ningún punto negativo, se le puede dar la vuelta para que se le pueda ver de una parte más positiva, ¿no? Bueno, pues no sé, Isa, ¿quieres que la...? Pues yo es que soy de las que piensan que en una entrevista, cuando una persona se sienta con el entrevistador, la pizarra está vacía. Es decir, no hay imágenes preconcebidas. El entrevistador, creedme, quiere que la persona encaje en el puesto. Queremos que encajéis en el puesto, y lo que queremos es tratar de averiguar que ese puesto, y vosotros en concreto, pues vais a hacer un buen matrimonio, porque de ahí es el éxito de la selección. Entonces, yo no creo que haya unos, para mí, aspectos importantes que debáis valorar como perfiles que estáis iniciándoos en este proceso de búsqueda de empleo es... ¿qué momentos son los adecuados para abordar determinadas materias y cuáles no? Es algo de lo que los perfiles más jóvenes yo veo que quizás a veces tienen ahí algún desliz que les puede jugar una mala pasada. Otro punto en el que yo pondría mucho la atención es cómo muestro mi interés por esa compañía y ese puesto, que en ocasiones pues nos hemos encontrado con que con perfiles más seniors sí que consiguen y persiguen la posición tras la entrevista, pero los perfiles más jóvenes como que dejan esa responsabilidad en la empresa, si no me llaman es que no he pasado, y en ocasiones el que es más insistente, pues al final si no es seleccionado para ese puesto lo es para otro, porque ves mucho interés. Yo pondría el foco en esos dos aspectos, y sí que es cierto que cuidaría mi discurso para generar el impacto adecuado. Hay momentos y momentos. Cuando yo voy a una primera entrevista, lo que yo debo abordar es tratar de que vean cuáles son mis competencias y cómo yo encajo en esa posición. Y si no en esa, cómo yo encajo en esa compañía. Iría más allá. Cómo encajan mis valores y mis conocimientos con lo que esa compañía tiene presente o a futuro. Y dejaría un poco de lado aspectos más livianos del proceso de selección que luego el propio recruiter te lo va a mencionar al final de la entrevista, del tipo, oye, ¿tienes alguna preguntilla que hacerme?
pues es el momento de lanzar esas preguntas. Oye, pues, ¿y qué retos tecnológicos tenéis? O, ¿y cómo crees que pues, un perfil como el mío va a encajar dentro de 10 años en esta compañía? Esta es una pregunta adecuada. Y no, oye, ¿y cuánto vais a pagar para este puesto? ¿Cuántas vacaciones voy a tener? ¿Y voy a poder teletrabajar desde mi casa todos los días? O sea, estos son ¿puedo formular preguntas y liderar mi entrevista o tengo que dejarme liderar? No sé si añadirías algo, Pilar. Y pues mira, yo ahí les diría que, porque yo creo que es algo que siempre como da mucho miedo, yo creo, en las candidaturas, el puntos débiles, ¿no? Lo de áreas, fortalezas, yo más que puntos débiles, yo lo enfocaría como área de mejora. Y es que todos tenemos áreas de mejora y todos tenemos recorrido de desarrollo. Entonces yo lo enfocaría más en las entrevistas como, mira, no es que yo tenga un punto débil, es que tengo un área para mejorar. Y es un área de mejora y yo puedo, todos tenemos áreas de mejora. No podemos tener el conocimiento y la experiencia y poder tenerlo todo como una fortaleza, pues tampoco tendría, es que no sería normal, ¿no? Entonces yo os daría el consejo de plasmarlo como un área de mejora en la que hay recorrido de desarrollo, no como una debilidad. Nosotros que además en Repsol, ¿verdad? Lo de los puntos débiles siempre decimos áreas de mejora, porque todo es mejorable y todo tiene recorrido. Todo recorrido de mejora y además preparároslo antes. Es decir, os conocéis, identificad dónde están y si incluso estáis trabajando en ellas, también decidlo. Pues tengo un área de mejora. Pues mi área de mejora pues es, por ejemplo, que me pongo muy nervioso cuando me mandan tareas muy dispares y necesito tenerlo todo controlado. Pues es el momento de decir, pero estoy trabajando en ello. En el último proyecto de fin de carrera que tuve, pues me vi con un equipo que trabajaba así y yo misma pues puse este y este otro arreglo para que no me pasara, ¿no? Es importante mostrar no solamente en qué uno se encuentra un poco tal, sino qué está haciendo para arreglarlo a futuro. Efectivamente, dándole ese giro a no tanto una debilidad, sino una oportunidad de crecimiento. Y si lo veis desde ese punto de vista, lo vais a ver muy diferente. Y yo creo que en las entrevistas lo vais a poder expresar de una forma mucho más natural viéndolo así. ¿Vale? Comparto. La verdad es que me quedo con esa percepción, ¿no? Olvidar no la palabra defecto, sino verlo más como área de mejora, ¿no? En qué zonas pueden crecer. Y bueno, la última pregunta, en cierta manera, Isabel, has contestado un poco porque has hecho alusión a esas cuestiones que a veces son incómodas, pero que los candidatos pues, pueden plantearse que necesitan resolver, ¿no? Son condiciones laborales, vacaciones, salarios, derechos del trabajador, ¿no? Sin parecer un poco abusivo o demasiado directo, ¿cómo creéis que se pueden enfocar? O si no hay que enfocarlo en una entrevista, ¿no? ¿Hasta qué punto esas dudas, cómo deben resolverse? Bueno, pues yo creo que Isabel os lo ha comentado, ¿no? Que al final de la entrevista siempre hay un momento para, bueno, pues también normalmente el recruiter yo creo que siempre da pie, ¿no? Al cierre de entrevista de, oye, ¿hay alguna duda? Y todo bien planteado, pues es el momento en el que se pueden hacer todas esas preguntas, porque además tenéis que poneros en valor. Es decir, o sea, tu objetivo es a lo mejor acceder a ese puesto, a esa oferta de empleo que te ha interesado, pero al recruiter también está valorando que tú eres, bueno, pues el valor que aportas a la compañía, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ponernos en valor y tú como futuro profesional o como profesional que vas a una entrevista necesitas tener toda la información. Y entonces en ese sentido pues se puede preguntar y sin un problema, ¿no? Eso también genera siempre mucho debate. ¿Es bueno o no es bueno preguntarlo? Pues oye, hombre, es verdad que nada más empezar una entrevista, lógicamente, pues no son temas, ¿no? Para tratar. Pero claro, si la entrevista ha ido bien de una manera fluida en el final de la entrevista, bueno, pues tú como profesional que estás valorando prestar tu servicio en una empresa necesitas tener toda la información. Y se puede preguntar perfectamente. Luego, hombre, pues el recruiter o la compañía hay determinada información que considerará si ese momento... Claro que a lo mejor no te comparten. No lo tenga que tener, pero también se le dice, pues mira, ahora mismo es lo que me preguntas, yo te puedo contar esta parte, ¿no? Pero perfectamente planteable, o sea, nunca tengáis la duda de que no se pueda plantear. Todas las cosas bien planteadas y en el momento justo y en el momento en el que se puede hacer, pues oye, con toda la naturalidad del mundo. Sí,
Y sobre todo yo añadiría recalcar en el momento, es decir, si a mí me acaban de llamar telefónicamente para ver si encajo para un puesto o no y no me han dado todavía una entrevista presencial, claramente no es el momento de preguntar por el salario ni por las posibles vacaciones. Otra cosa es que yo he pasado varias entrevistas, estoy en fase final, me llaman para hacerme la oferta económica y entonces es el momento de preguntar, oye, ¿me podría resolver la duda de tipo de contrato? ¿Cuántos días de vacaciones tenéis? ¿Cuál es el horario normalmente? ¿Cuál es el código de vestimenta? Que esto ya está como muy en desuso, pero no sé, es el momento porque tú ya tienes también una situación de confianza con tu entrevistador. Y a mí me gustaría que nos quedáramos todos mentalmente con una imagen que es que la empresa escoge, pero el candidato también. Es decir, vosotros tenéis que escoger, porque sois muy jóvenes, estáis iniciando la carrera profesional y hay que decidir con qué empresa me identifico y dónde me gustaría trabajar. En ocasiones damos varias vueltas antes de llegar a esa compañía, porque tenemos que coger experiencias previas, pero es importante tener una meta clara. Sí, lo que hablábamos, ponerte en valor como candidato, ¿no? Tu marca, cuál es tu imagen y tú aportas también, ¿no? Entonces hay que ponerse también en valor en ese sentido. Pues Pilar, Isabel, la verdad que agradezco mucho la sesión porque habéis trasladado bastantes conceptos que yo muchas veces también con los alumnos me gusta, ¿no? Ver. Uno de ellos es el que vean el proceso como etapas, ¿no? Y que no piensen que el currículum es lo más importante, sino esa llamada telefónica, cómo hay que ir pasando cada uno de los hitos. Otro concepto que ha salido también me ha gustado mucho es la entrevista, ¿no? El proceso de selección continúa, ¿no? También trasladar interés, agradecer al entrevistador que os ha dedicado tiempo, esa actitud un poco, ¿no? De mostrar interés y sobre todo en estos perfiles junior creo que es importante. Y luego también lo que habéis dicho ahora para finalizar me parece clave, ¿no? El definir uno cuál es, establecer su trayectoria, ¿no? Y también tener un conocimiento de qué es lo que quiero y perseguirlo, ¿no? Muchas veces no será la primera, ¿no? Hay que hacer muchos diferentes pasos, pero tenerlo como meta, ¿no? El poderlo menos, el plantearlo, ¿no? Y ya vinculado a la huella digital, pues también cómo esa marca la crean, la cuidan y la protegen, ¿no? O sea, eso también yo creo que la sesión que dimos el otro día hacíamos un poco alusión de manera muy genérica, pero me parece clave, ¿no? Y más en el contexto actual. O sea que en ese sentido los mensajes han sido muy coherentes con lo que habitualmente nosotros, pues como de manera más genérica, les solemos trasladar para que también ellos sean conscientes, ¿no? Entonces, agradeceros vuestro tiempo, vuestra dedicación, o sea, es increíble que podáis, ¿no? Conectar de esta manera con los alumnos. Y también a los que habéis estado participando, pues gracias por estar en esta jornada. Espero que os haya servido y que la tengáis muy presente para estos momentos que empiezan ya. O sea, muchos estaréis empezando ya a buscar prácticas de verano y otros ya veis que esto se acaba, ¿no? Que el grado finaliza y que lo que está por delante pues es un camino que recorrer que tendrá pues seguro que sus momentos más bonitos, algunos menos bonitos, pero eso forma parte del desarrollo, ¿no? De vuestra carrera profesional. Nos vemos, yo creo que ya los demás, las sesiones presenciales finalizan y aquellos alumnos que os hayáis inscrito en la sesión de mañana para revisar currículums, pues os mandaremos un enlace para que podáis participar con cada uno de los managers que formaremos parte del equipo de revisión. Isabel, Pilar, espero que nos sigamos viendo, que tengamos esta conexión, ¿no? Repsol, Universidad de Navarra. Y sin más, pues os despido y espero que nada, ya queda menos para el fin de semana, que lo disfrutéis. Sí, muchas gracias. Igualmente. Y mucha suerte en el viaje a todos. Seguro que el mucha suerte. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Suerte y ánimo. Adiós. Adiós. Muchas gracias.